Hola amigos, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a sustentar la tarea número 10 de Sociología. El equipo a cargo está conformado por los siguientes integrantes: Ballena Chancafe José, Carrasco Ocaña Brian Daniel, Fernández Valle Adam Smith, Guevara Capusol Miguel Ángel, Díaz de Capusol María Milagro, Rivadeneira Romero Leonardo, Roque Tapia Pablo. En este video explicaremos la lectura del artículo de Vicen Navarro, titulado ¿Existen clases sociales y hay conflicto entre ellas? Si quieren saber más sobre este artículo y entender pausadamente lo que nos informa Vicen Navarro, no te pierdas ningún segundo de este video. Sin más preámbulo, empecemos. Hay dos grandes preguntas en este artículo. La primera es, ¿existen clases sociales? Y si las hubiera, ¿hay conflicto entre ellas? Las cuales Vicen Navarro la responde de la siguiente manera. ¿Existen las clases sociales? Actualmente la sociedad cree que las clases sociales forman parte del pasado, es decir, han dejado de existir debido a que términos y conceptos como burguesía, pequeña burguesía y clase trabajadora ya no se utilizan. Sin embargo, simplemente han sido reemplazados por términos como los ricos, clase media y pobres, estableciendo tres categorías en nuestra sociedad. Siguiendo esta categorización, se planteó la siguiente interrogante: ¿pertenece usted a la clase alta, a las clases medias o a la clase baja? Asumiendo que la llamada clase alta son los ricos y la clase baja son los pobres, entonces una gran mayoría de personas respondieron que pertenecían a la clase media, debido a que no se consideran ni ricos ni pobres. Y esto corresponde a un fin político en el que se plantea que la sociedad no se siente identificada como ricos o pobres, sino como una sociedad trabajadora, olvidándose de las famosas clases sociales, lo que ocasiona que no se preste la debida atención a la realidad, es decir, que se estarían dejando de lado algunas personas consideradas pobres, porque estos se sienten identificados en la clase media. Entonces, ¿cuál es la definición de clase media? Definición de la población sobre la clase media. La clase obrera, clase media baja, clase trabajadora o proletariado designa el conjunto de trabajadores que, desde la revolución industrial, aportan el factor trabajo en la producción y a cambio reciben un salario o contraprestación económica. Es decir, lo que se conocía como la clase obrera, actualmente la denominamos clase media. Esta población de trabajadores se define entonces como un elemento importante en la producción debido a que aportan la fuerza de trabajo y a cambio reciben una compensación. La clase pobre en Estados Unidos. En Estados Unidos se ha identificado un buen porcentaje de la población que son pobres, que estos no se consideran a sí mismos como pobres, sino que se consideran como una clase trabajadora. Pero es evidente que aunque no se haga público, la clase trabajadora está rápidamente bajando sus ingresos, y esto ocasiona que formen parte de la población que viven en condiciones precarias. Según los porcentajes y el descenso salarial de las personas que son pobres, no se le permite salir de la pobreza. Entonces podemos entender esto de la siguiente manera. Se puede decir que en la naturaleza las manadas o presas desorganizadas nunca dominarán a sus depredadores. En el gobierno de los amos, un esclavo nunca será rey, y asimismo en el gobierno de la burguesía, un obrero o proletario jamás llegará a gobernar a los burgueses. La otra pregunta que nos responde Vicen Navarro es: ¿existe lucha de clases? Para poder responder, primero tenemos que saber qué es una polarización de la estructura social. La problemática de la polarización de la estructura social, junto con la notable conciencia de clase, ha surgido a causa del empobrecimiento de factores de la clase trabajadora, de ámbitos valiosos de las clases medias, generado del trabajo, y a la vez del gran beneficio de rentas superiores provenientes a la propiedad del capital. Encuestas señalan un crecimiento en conciencia de clase, lo cual significa que son conscientes de pertenecer a una determinada clase social y pueden actuar socialmente en defensa de sus intereses, y esto daría origen a la lucha de clases. Entonces, el conflicto de clases sociales se ve presente de la siguiente manera. La clase más pudiente utiliza este conflicto de clases pero de manera conveniente a favor de sí mismas. Estos incentivan la lucha de clases cuando notan que las demás clases están defendiendo sus intereses, pero en cambio cuando no tienen ese problema y sus intereses están subiendo, hay un rechazo total a este conflicto de clases. La lucha de clases sociales tomaron una nueva definición y características. Debido a las alianzas que surgieron, aparecieron las clases populares de la unión de la clase trabajadora y la clase media, al igual que las élites al unirse las élites financieras y económicas junto a las élites de los partidos dominantes, que a pesar de ser una minoría, son los que actualmente dominan la vida política y económica del país. Por lo tanto, podemos concluir que la lucha de clases están presentes. Sí existe la lucha de clases entre la clase alta y baja,
que siempre hay algún factor no definitorio que las separa. Las clases trabajadoras frente a las dominantes se llaman clase capitalista, como lo es similarmente en Estados Unidos, lo cual describe de una mejor manera que siempre hay conflicto de clases en todos los países del mundo, incluso en el que habitamos, porque se muestran por mayoría las clases medias o populares. Muchas gracias amigos por su atención, esta ha sido la sustentación del trabajo de mi grupo. Gracias.